vamos a empezar a abrir el debate sobre lo que es un tema, a ver, un tema tabú, un tema del cual o no se habla o si se habla bien poco y a veces de una forma un tanto partidista. Y ya iremos entendiendo el por qué califico el asunto de partidista. Eh, el sexo es algo que, bueno, pues crea vergüenza en muchos, es algo que de alguna forma está mal visto, se ve como algo sucio, por eso a veces no se habla, por eso a veces no se habla de eso además a los hijos. Y bueno, pues como no es que se crea que es algo sucio, se siente que es algo sucio, pues entonces queda en el ámbito de lo oculto, no de lo íntimo, de lo oculto, ¿vale? Y al quedar en el ámbito de lo oculto, yo no hablo, yo no comento, yo no pregunto si tengo alguna duda, pues bueno, pues se cometen errores, ¿no? Hace algún tiempo, pues hubo una persona conocida que entonces, por ejemplo, pues nos dijo, no, pues al poco de casarme, pues eh, me tomé la pastilla el día después y tal, ¿no? Y no sabía que esa pastilla, pues obviamente es abortiva. Hay estudios que hablan de que la pastilla es abortiva. Claro está, la pastilla el día después, pues tiene un periodo de efectividad, ¿vale? Solo puede, digamos, desechar eh, lo que sea que haya ahí en un periodo máximo de 72, o sea, de 3 días a 5 días, ¿no? Y cada día que va pasando va disminuyendo la eficacia de la pastilla de día después. Pero ginecólogos que hablan sobre el tema desde una perspectiva no partidista, o sea, no pensando en el money que hay detrás de todos estos fármacos, porque cualquier fármaco detrás hay alguna compañía que tiene un interés económico. Esos ginecólogos que no tienen ningún tipo de interés, de conflicto de intereses en su labor, pues lo que hablan es acerca de que es algo abortivo, ¿no? Y muchas veces cometemos errores o hacemos cosas que sabiéndolo no lo haríamos, pero es fruto de que el sexo se ha convertido en tabú, ¿no? Tan tabú que, bueno, pues te encuentras con un montón de posiciones con respecto al sexo, muchas de ellas sin un sustento bíblico. Por ejemplo, ¿no? Todavía podemos escuchar personas que dicen que, bueno, pues el sexo es algo que solo se tiene que hacer con fines procreativos. Y entonces, pues claro, pues tienen más hijos que una, ¿no? Que una familia de conejos. Entonces, y creen que tiene que ser así, ¿no? Y entonces, pues tampoco planifican y no planifican y además, pues eso al final crea un problema económico en el hogar, ¿no? Falta de gestión. Y bueno, pues otros hablan acerca de, bueno, pues por ejemplo, Onan, ¿no? Entonces, como lo que hizo, pues fue castigado, pues lo que hizo estuvo mal. Pero lo que sucede es que no concretan bien bíblicamente por qué es que hizo mal, ¿no? No hizo mal por usar el mecanismo que usó, que hizo que, dice ahí que echó en tierra, sino por no querer dar progenie a esa mujer que le tocaba pues por ser viuda, etcétera.
Entonces, también hay a veces errores teológicos de fondo que no permiten entender bien el diseño de Dios para el sexo. Hay algo que tenemos todos claros, es que el sexo está hecho para el marco del matrimonio. Hasta ahí, todo bien, pero, por ejemplo, no será la primera pareja dentro de la iglesia que uno se viene a enterar, porque, bueno, pues al final el que se dedica a la consejería y a la pastoral, pues le llegan estos casos, ¿no? Eh, que incluyen la pornografía en la relación sexual matrimonial. Entonces, bueno, esto es fruto de ese tabú. No se habla, eh, no se entiende y cuando no se entiende no se preguntan las dudas. Entonces, bueno, pues de ahí salen miles de errores. Por eso, la, el debate, este tema que ponemos hoy sobre la mesa, el tema del sexo, lo que queremos es empezar a abrir el debate y empezar a hablar para romper ese tabú y para que, bueno, pues podamos entender mejor cuál es el diseño de Dios para el sexo dentro del matrimonio y entender qué sí dice la Biblia y qué no dice la Biblia, ¿vale? Entonces, no es que vayamos a tocar todos los temas, porque hoy, pues, obviamente, no va a alcanzar para todo, pero bueno, vamos a abrir algunas brechas por ahí y, pues, obviamente, lo que sea necesario se ampliará en próximas entregas, ¿no? Hay algo que es importante en lo que hablábamos acerca de el diseño de Dios del sexo solo se encuentra dentro del matrimonio. Entendido el matrimonio, pues en esa unión, el matrimonio no es una unión civil, ¿eh? Lo civil se ha apropiado de lo que Dios ha instituido, cambiando y tergiversando el significado, el propósito de lo que es el matrimonio. Entonces ahora matrimonios existen de muchas clases. Pero la Biblia es clara con respecto a la institución del matrimonio. Y quien lo instituyó desde el principio de los tiempos fue Dios. Así que, pues, le pueden llamar de cualquier otra forma, pero no es un matrimonio, ¿vale? Lo que entendemos como matrimonio es esto. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, el hombre se unirá a una mujer. Ese es el marco, ¿no? Y debemos entender el sexo no como algo lujurioso, sino como algo que Dios ha diseñado más allá de lo que es la procreación, ha diseñado para el deleite. ¿Eh? Y si no, pues no tendríamos ese libro de Cantar de los Cantares, porque entonces choca completamente con esas concepciones eh, no retrógradas, sino antibíblicas, ¿no? Porque no es que nosotros creamos en cosas más modernas, ¿no? Creemos lo que dice la Biblia y lo que dice la Biblia ahora es lo mismo que decía hace 400 años, ¿eh? O sea, o los que hagan falta. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor, delitos. Entonces tú lees ahí todos estos capítulos y lo que ves, pues son escenas de afecto carnal. ¿Eh? Eh, y es explícito en el sentido de que es para el deleite, para el disfrute. Ahí no habla nada de procrear ni nada de eso. Después ya hablaremos, porque de ahí entonces surgen toda una serie de dudas, de prejuicios, etcétera. Pues hablaremos después, pero fuera de grabación, fuera de cámaras, ¿vale? El propósito, el propósito del sexo, algo en lo que yo siempre hago inciso, es que el propósito es una expresión física y emocional también, pero de algo que hay emocional fuera de la cama. O sea, si no hay una intimidad fuera de la cama, no va a haber una intimidad en la cama. ¿Sí? Entonces, y esa intimidad no tiene que ver con el contacto carnal, tiene que ver con
esa conexión emocional. Y por eso acordaos que tuvimos un día con Eduardo en el cual hablamos solamente acerca de la intimidad, pero no hablamos para nada acerca de la sexualidad, porque la intimidad va mucho más allá del ámbito de la cama, ¿no? Hablamos de intimidad, hablamos de expresión del afecto. Si no hay afecto fuera de la cama, pues poco afecto, poco cariño, eh, poco pensar en el otro va a haber dentro de la cama, ¿eh? O sea, al final lo que hay fuera es lo que se va a expresar dentro. Y obviamente pues también está el propósito de la procreación. Pero con respecto a la parte del deleite, con respecto a la parte de la intimidad, es que lo vemos en Cantares de una forma mm, muy clara, ¿no? Dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. ¿Eh? Esto, algunos dirían, qué terrible, ¿no? O sea, porque lo que está hablando es acerca de una relación fuera del contexto, ¿no? Tradicional, ¿eh? En el lugar tradicional, ¿no? Para lo occidental. Entonces, bueno, pues es que obviamente no es que estos fueran unos exhibicionistas, ¿no? No, no estamos en una escena de exhibicionismo. Sí estamos en una escena de intimidad y, bueno, pues en este caso le está diciendo, vayámonos a las viñas a un entorno que para ellos, pues bueno, pues a lo mejor les ayudaba, no sé, a conectar, ¿no? Entonces hablamos de intimidad, hablamos de expresión de amor y hablamos de eh, procreación, ¿eh? Obviamente es algo importante, de eso no hemos hablado tampoco en ningún momento, pero sí creo, y solo dejo este apunte, creo que no puede ser que el mundo tenga tantos hijos que no cuida de ellos y a veces los creyentes sean demasiado, digámosle, responsables, prudentes y entonces no tengan. O sea, el traer hijos a este mundo es traer esperanza a este mundo porque si los educas conforme a los valores de la fe, pues lo que van a traer a este mundo son esos valores de la fe y si no, ¿cuántos van a haber con esos valores en una o dos generaciones más, ¿no? Con esa reducción de población que estamos teniendo. No creo que sea una dinámica en la que tenga que entrar la Iglesia, esa reducción de procreación. Yo creo que seguimos en las mismas, ¿eh? Pero, o sea, el propósito es procrear siempre que Dios lo permita eh, y pues transmitir esos valores de fe para que sigan dando ese testimonio, para que sigan siendo sal y luz en el tiempo que les toque vivir. Algunos es que simplemente pues piensan, no, como ya Cristo viene pasado mañana, pues ya no vamos a hacer nada. Pues no, creo que fue Lutero quien dijo que algo así, ¿no? Que aunque el mundo se acabara mañana, hoy planto un árbol, ¿no? Entonces, pues nuestra labor no se termina hasta el último día que nos toque vivir en esta tierra. Y hay que vivirlo así, siempre con la esperanza del mañana. Aunque mañana a lo mejor termine el mundo, hoy planto un árbol, ¿eh? O sea, hoy sigo trabajando, pensando en el mañana, ¿eh? Y esta intimidad, este afecto, todas estas cuestiones las trabajamos principalmente, ese es la piedra angular de, bueno, sería la segunda piedra, ¿no? Después de Cristo, la primera piedra es la comunicación. Sin la comunicación no establecemos las bases para ningún tipo de nada, ¿no? Porque entonces empezamos a tener desequilibrios en la relación y es importante que en el ámbito sexual haya un consenso, ¿vale? Y haya una comunicación abierta. O sea, que no sea un tema tabú, que se pueda hablar acerca del deseo,
cuando alguien de los dos pues tiene ganas de ese encuentro, ¿no? Pero que no sea que la otra persona no se sienta de alguna forma eh, obligada, porque hay textos como el de 1 Corintios 7:5, ¿no? No os neguéis el uno al otro, y algunos lo usan como arma arrojadiza. No, porque la Biblia dice, ¿no? Pues sí, la Biblia dice, es cierto, pero no es algo que sea aquí de, bueno, pues aquí y hoy quiero y aunque no puedas o no quieras o no te encuentres al 100, hay que cumplir. Pues no, no es así. ¿No? No podemos cosificar a la otra persona, debemos entender sus emociones, a lo mejor qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Después, igualmente, no siempre tenemos un buen día y eso se expresa en todos los contextos, incluido también el contexto sexual, en el sentido de, pues a lo mejor no querer ese día, ¿no? Entonces, bueno, hay que establecer un consenso, tiene que ser de mutuo acuerdo, no puede ser que nadie se sienta obligado, tiene que haber una comunicación abierta sobre si hay o no ganas, tiene que haber una comunicación sobre cuáles son las expectativas sexuales, me explico. Hay parejas, me he encontrado con parejas en el contexto terapéutico que en ningún momento han hablado qué les gusta más o qué ni fu ni fa, o sea, no les gusta. La verdad que, como diciendo, me da igual, ¿no? Y eso es importante para que las cosas funcionen. Dentro del marco divino, ¿vale? Pues habrá cosas que a lo mejor alguna de las dos partes pues no se sienta cómodo para hacer y eso pues tiene que formar parte del consenso y nadie se tiene que sentir eh, violentado, en ese sentido. Y hago inciso en eso, en el tema de que no solamente es para la procreación, sino también para la plena satisfacción de la relación conyugal. Proverbios 5:18 al 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Tus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y señalo lo de en todo tiempo, porque alguno diría, entonces, pero aquí habla de caricias, esto no es sexo. La sexualidad no solamente es la penetración, es importante. ¿eh? Entonces, pongamos, por ejemplo, una pareja que alguno de los dos pues tiene problemas físicos para llegar a la penetración. Vale, pues hay problemas físicos. Entonces, ¿es que jamás van a poder tener relaciones sexuales? ¿Jamás va a poder haber intimidad en esa relación? Sí la puede haber. ¿eh? Y bueno, pues ahí hay casos y casos que explican que eso es posible, que la satisfacción sexual es posible, inclusive sin la penetración, cuando ésta no se puede llevar a cabo por motivos físicos. Entonces, pero para eso pues, hace falta comunicación. Para eso hace falta entender que la intimidad es mucho más, la intimidad sexual es mucho más que la simple penetración. Y ahí, pues, me he encontrado también con muchas parejas que solo van al lío, van a la diana, y no es así. O sea, si se quiere que la mujer, que la otra persona esté satisfecha, no es así. La respuesta femenina, la respuesta masculina son completamente diferentes. La respuesta masculina es muy rápida, la respuesta femenina es más lenta, lo vemos aquí. Pues si veis la masculina, que es la de color verde, en el nivel, si pusiéramos una sobre la otra, la de color verde llega antes al orgasmo, muchísimo antes que la mujer. Entonces, ¿qué sucede? Que la mujer se quedaría a dos velas continuamente. No sería nada atípico encontrarnos con mujeres insatisfechas, mujeres que incluso no saben o jamás han tenido un orgasmo. Y no es
este es otro de los temas tabús y no es solo una forma de hablar, porque al final cada uno cuenta la película como le ha ido. Pero lo cierto es que hay un alto porcentaje, y los estudios así lo indican, de mujeres que por falta de cuidado en la intimidad sexual, pues jamás han podido disfrutar bueno, del don de Dios. O sea, porque al final este es otro don que Dios nos ha dado, entonces, del cual pues podemos disfrutar, ¿no? Entonces, para esto también es importante eh, no solamente conocer este ciclo de respuesta sexual, sino conocer el cuerpo del otro. ¿Eh? Porque, pues, hay a veces que las parejas son reacias dentro del contexto de iglesia, ¿no? No sé, a tocar, a ver, no, con la luz apagada, no sé. Por ese contexto mental en el que llegamos a sentir que el sexo es algo sucio. Entonces es importante limpiar ese concepto del sexo porque en Dios, en el marco del matrimonio, es algo que se hace en santidad. Pero claro, cuando a alguien le hablas de santidad y sexo es como entra en cortocircuito. Bueno, pues no es así, ¿eh? Y ahí me gustaría comentar, por ejemplo, un poco el por qué Dios pone los límites que pone en cuanto a la santidad, a la pureza sexual, porque, y ese es mi testimonio, nuestro testimonio va a ser explícita, no se preocupen, pero yo no tuve nunca un novio, yo nunca besé a nadie que no fuera Miguel, Y yo tampoco, nunca, ¿eh? O sea, y que él, no... él tampoco, él no me quería ni agarrar de la mano. Y cuando yo le pedí un beso, él me dijo no, hasta que nos casemos. Eh, entonces, no sabíamos, o sea, cuando llegamos, la noche de boda, tú llegas sin saber nada. Obviamente en el prematrimonial ya habíamos hablado de todo esto, pero me refiero a que, pues, es algo puro, porque no llegas, con nada sucio en tu mente, o sea, con esa idea de que, ay, es sucio, ay, va a estar mal, ay, no sé, o con ideas preconcebidas. Por eso yo trabajé y trabajamos antes en la pureza sexual, ¿no? Cuando eres adolescente, cuando eres joven, en cuidado con lo que ves, en no caer en la pornografía, en la masturbación, porque es un don de Dios tan precioso, tan puro que cuando puedes llegar a tu matrimonio y a esa noche de boda donde te vas a encontrar con tu esposo por primera vez, es, es divertido, es de lo más inocente, es de lo más puro. Eso que yo he experimentado, les digo, a lo mejor puede ser que en su caso no fuera así porque llegaron a Cristo antes, pero yo les puedo dar testimonio y que lo transmitan a sus hijos porque es bien importante, porque cuando llegas así al matrimonio como Dios lo planeó, es lo más divertido, lo más inocente, te carcajeas, te sorprendes, a ver, no, así, el estarlo, poder hablarlo, ¿no? Es otra cosa, es otra cosa, no es algo que yo veo en las películas, lo que pasa ahí en las películas que a veces nos ponen en las series no es nada, nada, o sea, nada a como realmente Dios lo planeó. Entonces, el guardarse en pureza, ¿no? Y por qué le decimos a los jóvenes que se guarden en pureza y debemos hablarlo, es algo que debemos hablarlo. Si tú has experimentado lo mismo o tienes otro testimonio, el guardarse hasta el matrimonio tiene un propósito, porque es el diseño perfecto. Esa noche de bodas es de lo más padre y lo que viene, ¿no? La luna de miel y los días que vienen, o sea, cuando yo, por ejemplo, no había besado a Miguel, no había besado a ningún hombre. Entonces, el primer beso nos lo dimos en el altar, casándonos, y él y yo recordamos lo que sentimos al besarnos y los días siguientes, esa sensación nos duró días, ¿no?
Y fue muy padre porque además ya cuando te besas y todo empieza a despertar, tu cuerpo está diseñado para responder ante eso, pues no tienes preocupación de no hay que poner el límite y no, porque tu cuerpo responde y no, ya estás en ese marco. Entonces Dios es bien sabio, Dios es perfecto, entonces hay que confiar en su diseño, pero eh, así debe ser, ¿no? Así es el concepto del sexo y la relación sexual. Es divertido, es puro, es perfecto, es el diseño de Dios. Y pues la tercera cuestión que es importante para el tema de favorecer esa intimidad es la planificación familiar. Eh, Hay personas que se quejan de lo escaso que es la relación sexual, pero a mí me ha tocado ver personas que se quejan de, del exceso de frecuencia. Entonces, pues, y a veces también del posible riesgo que eso puede implicar para el tema de la planificación familiar. Es importante que para que los dos estén a gusto en la relación sexual, hablen acerca de cómo van a planificarse, ¿vale? Eh, y ahí yo, por ejemplo, cada uno pues, toma sus propias decisiones. Yo no estoy muy a favor de todo lo que son los tratamientos hormonales cuando no son necesarios por temas de salud. Entonces, meter hormonas a un cuerpo tiene efectos, ¿vale? Y no es aconsejable desde la rigurosidad eh, médica, ¿eh? Meter algo a tu cuerpo que no le hace falta. ¿Eh? Entonces, bueno, pues yo soy más partidario de los considerados métodos barrera y el efecto es el mismo. Y cuando ya no se quieren más, pues una ligadura de trompas, ¿cómo es? Ahora no me viene el nombre. Bueno, pues cortar por ahí abajo. Ahora alguien me lo va a poner, espérate. Vasectomía, ahí va. Eh, entonces, y listo, ¿eh? Entonces, yo creo que eso es lo mejor, lo más sano y no le estamos introduciendo al cuerpo nada innecesario. Entonces, yo creo que estas tres cosas son importantes trabajarlas. Y existen desafíos, desafíos con respecto a la relación sexual. Existe el desafío de la rutina, ay no, pues estoy cansado, ay no, pues qué pereza, ¿vale? Existe el desafío del deseo desigual, cuando uno quiere y el otro no quiere, no un día, sino que ese es eh, el desencuentro habitual. Y la tercera sería la pornografía y otras cosas que no son pornografía, ¿no? Si tú vas por la calle y vas observando y vas deseando y tal, pues por eso pone o tres puntos suspensivos, ¿vale? Entonces, es importante luchar en contra de la rutina, es importante preparar de forma delicada de vez en cuando esos encuentros, una cena, un algo, un previo, ¿eh? Eh, porque en ocasiones pues falta trabajar esa conexión emocional, ¿no? Y sobre todo cuando andamos con ritmos de vida eh, muy acelerados, lo que falta es tiempos y por eso pusimos desde el principio en estos encuentros que tenemos mensuales, decir, oye, pues es importante tener una cita cada 15 días, cuidando esa conexión emocional. Fuera de la cama es que podemos romper la rutina y podemos enriquecer la relación sexual en la cama, ¿vale? En cuanto al deseo desigual, pues bueno, hay que ver si hay alguna cuestión física, hay que ver si hay alguna cuestión de desencuentro emocional el uno con el otro, qué es lo que está ocurriendo. Cada caso puede tener causas diferentes y pues la cuestión es que si hay alguien que tiene deseo y hay alguien que no, pues hay alguien que siempre se queda frustrado. Es importante
evitar esa frustración. Y pues con el tema de la pornografía o del ver a otras personas, eh, pues ahí tenemos estos dos textos, ¿no? En 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y esos otros textos que ya hemos leído en alguna otra reunión, donde se habla acerca de que la unión sexual es la unión matrimonial, es algo más. El sexo no solo es sexo, es una unión que va más allá de lo carnal, ¿vale? Por eso es importante no andar jugando con otras cosas fuera del contexto del matrimonio. Entonces, y Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una persona para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Ya le está siendo infiel en su corazón. Es importante entender que la sexualidad tiene una función que va más allá de la procreación. Como os digo, hoy solamente estamos abriendo el debate. Y esta segunda idea también es importante. La relación sexual expresa muchas veces el estado de la relación en otras facetas. Hay algo que a lo mejor no está funcionando y tampoco funciona la cama, ¿vale? No es que no funcione la cama y porque no funciona la cama no va a funcionar lo demás. No funciona la cama porque no ha funcionado lo demás. ¿Eh? Eh, Posiblemente. ¿Eh? Entonces, bueno, pues hay que, sobre todo, labrar mucho lo que sucede fuera de la cama para enriquecer lo que sucede dentro de ella. Y con esto, pues abrimos, de esta primera entrega, abrimos este turno de palabra y de debate. Y a ver si acabo con la grabación. Un momentito.